La reforma afecta de manera muy relevante a la regulación de la calificación del concurso. ¿Qué aspectos destacaría de todos los que quedan afectados por la reforma? Buenos días. La verdad es que es una pregunta muy interesante. Si nos remontamos en el tiempo a la entrada en vigor del texto refundido, que se produjo el día 1 de septiembre del año 2020, recordaremos que en ese momento se planteó un intenso debate en relación a algunas de las cuestiones que se suscitan en la calificación concursal, como es, por ejemplo, la delimitación de la noción de déficit concursal que se realizó en el artículo 456.2 por los autores del texto refundido. En aquel momento el debate estaba esencialmente conectado a la delimitación que hasta ese momento había hecho la Sala Primera del Tribunal Supremo en aquellas dos resoluciones, la 213 y 214 del año 2020, de la noción de déficit concursal, partiendo de un concepto esencialmente liquidatorio que, sin embargo, no fue acogido en el texto refundido, ya que en este se asumió un concepto de déficit que se fijaba ex ante, atendiendo a los valores de la masa activa y de la masa pasiva que se habían reflejado en el informe confeccionado por la Administración concursal. Ahora, con la reforma del texto refundido, se van a plantear otros debates relacionados precisamente con la sección de calificación concursal y ello como consecuencia de las importantes novedades que se introducen, por ejemplo, al establecer específicamente una regulación de las causas de calificación en el artículo 445 bis respecto de los casos de incumplimiento culpable del convenio. Veremos si podemos aplicarlo no solo a aquellos casos en los que se haya producido una declaración judicial de incumplimiento del convenio, sino, por ejemplo, en aquellos otros supuestos en los que la apertura de la liquidación se hubiese producido como consecuencia de la solicitud que ha presentado el deudor en aquellos casos en los que ha conocido la imposibilidad de atender el cumplimiento de esos compromisos asumidos en el convenio o de las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación. También desaparece, y esa es otra novedad importante de la sección de calificación, el Ministerio Fiscal y se dota de una posición autónoma y mucho más prevalente a los acreedores que hasta este momento únicamente coadyuvaban a la actuación procesal que llevaban a cabo el Ministerio Fiscal y la Administración concursal. Determinados acreedores, en función de su representación porcentual en la masa pasiva del concurso o de la titularidad de créditos que superen el importe de 1 millón de euros, podrán mantener una pretensión, como digo, autónoma en la sección de calificación. Además, es de destacar otra novedad, como es, por ejemplo, la de dar carta de naturaleza a una solución procesal que habíamos articulado muchos juzgados de lo mercantil, en aquellos supuestos en los que se conseguía alcanzar un acuerdo sobre la calificación del concurso y sobre sus efectos, dando, como digo, carta de naturaleza a la transacción en la sección de calificación y, en definitiva, otras cuestiones que abordaremos en el Congreso y que, como digo, afectan en particular a esta sección del concurso. Y, por otra parte, la práctica concursal nos demuestra que el escalón más difícil de superar en la tramitación del concurso suele ser precisamente el último, que da lugar a su conclusión y cierre. A su juicio, ¿cree que la reforma facilita que puede alcanzarse con éxito este hito? Sí, el artículo 465 del texto refundido sufre también modificación en la reforma. Es de destacar la incorporación de nuevas causas de conclusión del concurso para los supuestos en los que se hubieran articulado durante la tramitación del procedimiento modificaciones estructurales traslativas, pero también otra de las cuestiones sumamente interesantes es cómo abordan los autores de la reforma la solución a ese ya tradicional encallamiento de las operaciones de liquidación concursal que sufrimos en los procedimientos como consecuencia, en la mayoría de los casos, de esa posición férrea de protección de los privilegios que se reconocen a determinados acreedores, en concreto a aquellos que son titulares de derechos reales de garantía que recaen sobre bienes o derechos de la masa activa del concurso. Como solución a este tipo de problemas prácticos que impiden el cierre del procedimiento concursal, los autores de la reforma incorporan un precepto novedoso que comentaremos en la ponencia, como es el artículo 423 bis del texto refundido, en el que precisamente se trata de dar solución a los supuestos de celebración de subastas sin postor, cuando la subasta se haya referido a bienes o derechos sobre los que recaigan cargas de naturaleza real. El precepto específicamente contempla las hipotecas y los derechos reales de garantía, las prendas que recaigan sobre bienes de la masa activa. Como digo, se trata de ofrecer una solución
para evitar la prolongación, la dilación en la tramitación del procedimiento concursal, lo que en definitiva viene de la mano de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva sobre Reestructuración e Insolvencia, que enarbola como uno de los principios rectores del procedimiento el de la eficiencia, que comprobamos que además se incorpora en otros de los preceptos de la reforma, fundamentalmente para modular la retribución de la administración concursal y también para agilizar la tramitación de las operaciones de liquidación, como es el supuesto que veremos también y comentaremos de supresión del plan de liquidación. Y además también es interesante, dentro de la reforma, comentar las novedades que se incorporan en el régimen de la insuficiencia de masa, en primer lugar, dotando por primera vez a nuestro ordenamiento jurídico de una noción de lo que hemos de entender por concurso sin masa en sus distintas manifestaciones o variantes. A ello se refiere el artículo 37 bis del texto refundido, y lo que no se aborda, al menos de manera explícita en la reforma, es cómo proceder al cierre del concurso en aquellos supuestos en los que haya tenido lugar la declaración de un concurso sin masa, con llamamiento de los acreedores que pueden instar el nombramiento de una administración concursal para que emita un informe circunscrito exclusivamente a valorar si existen indicios para que el concurso sea declarado culpable o que existe base para el ejercicio de acciones de impugnación de actos realizados por el deudor o, en su caso, para el ejercicio de una acción social de responsabilidad. Emitido este informe, lo que no se resuelve, como digo, es si el informe fuera negativo, sino que se considerara que no existen indicios para entablar estas acciones o para que el concurso sea declarado culpable, cómo ha de procederse al cierre del concurso. Esta será una de las cuestiones que a buen seguro abordaremos en la ponencia compartida con Alfonso Muñoz Paredes, y también nos referiremos a otros problemas prácticos asociados a la existencia de una insuficiencia de masa que se revela a lo largo de la tramitación del procedimiento concursal, puesto que este es otro de los supuestos que da lugar a la conclusión del concurso, de acuerdo con el artículo 465, número 7 del texto refundido. En definitiva, yo les invito a todos ustedes a que participen activamente en los debates que vamos a generar en torno a todas estas interesantísimas cuestiones que vienen de la mano de esta reforma sin precedentes del texto refundido de la ley concursal.